editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Que el 3 de abril algunas candidaturas cedan el paso a las que mejores posibilidades tengan. Un buen esfuerzo al que asistieron todos los candidatos demócratas, incluida la presidenta Yanine Áñez, quien ha estado exhortando a los líderes políticos a buscar la unidad, y su propia decisión de ser candidata es otra iniciativa de ella para llegar a ese objetivo. Se ha ofrecido como opción para la unidad. La reunión de Santa Cruz contó, recuerda, con la presencia de los líderes regionales que habían sido perseguidos por la dictadura masista, como Leopoldo Fernández, Mario Cosillo, Manfred Reyes Villa, y destaca que estuvieron detenidos, exiliados, autoexiliados, en fin. Pero al respecto, apunte nuestro, mucha gente dijo, ¿qué tenían que hacer ahí el señor Leopoldo Fernández, el señor Mario Cosillo y otros? Nada tenían que hacer, dicen. Bueno, así opinan. ¿Usted qué opina? Bueno, el editorial del diario Bolivia continúa señalando que la reunión por la unidad mostró al país que los políticos con principios democráticos no tienen nada que ocultar. Las intervenciones de los oradores mostraron discrepancias, pero todas dentro de los principios democráticos. Pues bien, dice que como símbolo de la unidad estaba la candidata Yanine Áñez, dice este editorial del diario Bolivia. Hay quienes dicen que más bien su actitud de candidatear echó por los suelos la imagen que había logrado cuando asumió esta presidencia transitoria. ¿Usted qué opina al respecto? Usted tiene su propio criterio. Dice luego, en otra parte del editorial, se observó en la reunión que el mensaje del país había llegado. Ese mensaje exigía que los operadores políticos se pusieran de acuerdo para evitar que el país esté ante el riesgo de volver a tener un gobierno dictatorial y corrupto, como el que se fue el 10 de noviembre pasado. Y casi al final dice, la unidad que ha mostrado la ciudadanía con su voto y luego con la revolución de octubre, o revolución de las pititas entre comillas, es la consigna que sigue vigente. Quizá la clase dirigente del país, los operadores políticos, han subvalorado la voluntad ciudadana. Bolivia ha dicho en las urnas y en las calles que no quiere más gobiernos corruptos, dispuestos a violar las leyes y la Constitución para quedarse en el poder. El repudio a la corrupción y a las dictaduras es lo que une a los bolivianos, concluye señalando este editorial, aun cuando hay quienes dicen que la denominada clase política, porque no existe ninguna clase política, se la denomina nada más, integrada por los políticos, y dicen muchos por los politiqueros, siempre le está dando, como habíamos dicho, esos sofocones a la población boliviana, o sea, de hacer cosas que no deben, comenzando desde las altas esferas del actual gobierno transitorio, en las que, alentadas seguramente por el jefe demócrata desde Santa Cruz, Rubén Costas, decide ser candidata y tratar de prolongarse por algunos años más en el poder. El poder realmente es un caramelo, el poder político a uno lo convierte en otra persona, el poder es una especie de algo mágico que abre toda puerta y por eso todos quieren quedarse. No lo ve, casi en tono tembloroso y rogando el expresidente en algunos spots y en algunas apariciones en televisión, sobre todo canal estatal y otros. Hablamos del señor Morales Aima, decía, por favor, 5 añitos más, quiero quedarme. Bueno, no decía para qué, o quizá haya dicho, pero nadie le creía, ¿no? 5 años más para seguir robando, 5 años más para cometer latrocinio, 5 años más para seguir manejando la economía como si fuese la de sus bolsillos. Bueno, en fin, el poder, caramba, es como una chancaca, dicen, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué pasará? La denominada clase política hasta el momento está vista con malos ojos por la población boliviana. Nuevamente, vamos ahora a la caricatura del diario Bolivia. Bueno, eso es lo que dice nuestra gente, que me piden que lo repita
porque es un espacio de editoriales y columnas de opinión. Vamos con la caricatura, le decía, del diario Bolivia. ¿Qué tiene para hoy? Bueno, ahí está la caricatura. La educación es libertad, dicen dos escolinos que están yendo a la escuela, chochos de la vida, hoy día, inauguración del año escolar. Hoy ya van a clases, ¿no? Los pequeños se van todos chochos de estar nuevamente en las aulas. Voy ahora con el diario El Decano de la Prensa Nacional, que tiene el diario: pymes generan más empleo en el mundo. Organizaciones especializadas de Europa y Estados Unidos han establecido que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, o sea, las pymes, logran emplear a muchos desocupados, especialmente en el mundo pobre y subdesarrollado. Consideran que estas organizaciones productivas se han convertido en el mejor auxilio para conseguir empleo y formar riqueza, que permite a su vez la creación de nuevas organizaciones empresariales pequeñas que con el tiempo se conviertan en medianas. Las pymes, dice el editorial del diario de este lunes 3 de febrero de 2020, las pymes son organizaciones productivas que especialmente en campos familiares consiguen la conformación de grupos empresariales para producir una serie de artículos generalmente bien aceptados por los pueblos. Logran sus objetivos con buena materia prima y con costos mucho más bajos que lo producido por las empresas grandes y consiguen al final de su trabajo de producir, seleccionar y comercializar con producción de alta calidad, valores agregados y venderlos con precios competitivos y que les reporta buenos beneficios. Así alaba esto de las pymes, estas organizaciones productivas, el diario en su editorial de hoy. Luego dice: para las naciones pobres ha resultado beneficioso que muchas familias junten medios financieros y personas calificadas, organizan este tipo de compañías que logran alta producción con valor agregado, bajos costos de producción y que cuenten con las seguridades de comercialización permanente. Circula un dicho en los países pobres y dependientes: las pymes han resultado fuentes seguras de trabajo para desterrar a la pobreza, y su vigencia da lugar a diversificar la creación de nuevas compañías que, por ser pequeñas, cuentan con bajos costos, alta rentabilidad y seguridad. Bueno, ahí está, las pymes generan fuentes de trabajo indudablemente, al menos el salario mínimo vital, pero ya hay fuentes de trabajo. Es una gran ayuda cuando la gran empresa privada no está pudiendo ya afrontar y de igual manera se pagan en estas empresas privadas solo el salario mínimo nacional. Atrás quedaron cuando ganaban, caramba, buenos sueldos y salarios. Otrora preferían trabajar, por ejemplo, en una fábrica de muebles y el jefe de la obra, el capataz o el otro, el maestro ebanista, el maestro barnizador, ganaban el triple de lo que se ganaba en el sector público. Y otros preferían también ingresar a Forno, Ibusa, Said, etcétera, etcétera. Pero todas se fueron, se cesaron y bueno, quedó la cervecería donde también se ganaba muy bien. Bueno, hoy todos buscan una peguita, como suelen decir, en el aparato estatal, que es donde se gana ya un sueldito un poco más elevado que le permita afrontar con cierta dignidad la vida. ¿Qué le parece? ¿Es así? Usted tiene su propio criterio. Voy ahora con la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí está el diario con su caricatura, la caricatura de Luzbel, que se llama Afiches, ¿no? ¿A quién se ve ahora? Dice comandantes y comandantas, generales y generalas, coroneles y coronelas, capitanes y capitanas, tenientes y tenientas, soldados y soldadas, periodistas y dice, bueno, es muy puntual en cuestión de género, comenta alguien de los que están en un auditorio. ¿Quién es el que se ha dirigido así? No lo sé, pero alguien que mencionó, ya le había dicho, el lenguaje sexista ya hace algún tiempo, que había surgido hace varios años, pero
quedó ya desactualizado, porque por ejemplo no se puede decir periodista, periodista es un varón o una mujer, y al varón decirle periodista y a la dama periodista ya resulta ser un reverendo disparate, ¿no? O al teniente de la policía o teniente de las Fuerzas Armadas y a la otra tenienta ya no suena, ya está desactualizado esto del denominado lenguaje sexista, quedó ya relegado. Bueno, en fin, por ello ya no es tan necesario sino referirse, como siempre se lo hacía, en base a las reglas de la Real Academia de la Lengua Española. Voy con página 7 ahora de inmediato, el titular, ahí está del editorial, la presidenta y la campaña. Bueno, ¿qué dice sobre la presidenta y su campaña? Dicen, entonces, antes se decía, alguien estando en el gobierno, lanzaba a alguien y decían, el caballo del corregidor, se lanzaba a una reelección. Claro, ahora, ¿qué será? No se va a decir la caballa del corregidor, se tendrá que decir la yegua del corregidor, ¿no? Porque está en el poder. Bueno, en fin. El sumum de este editorial usted lo tiene ahí al centro, dice, a la presidenta, lo mejor siempre decir, dice, a la presidente, dice. Sí, un periodista argentino le cuestionó duramente a la señora Kirchner, que es presidenta del legislativo de su país, fue reelecta, muy criticada, muy resistida, pero fue reelecta, cosas que pasan en nuestros pueblos. Y ella encaró a un periodista y le dijo, bueno, señora presidente, presidenta, por favor, le dijo, porque es soberbia altanera, ¿no?, la señora Kirchner. Y ahí el señor le dijo, no, es presidente de acuerdo a las normas de la lengua española, es presidente, es la presidente, por si no tendría todo que ser con A y no corresponde. Y bueno, ¿en qué habrá quedado luego? Bueno, lo cierto es que aquí dice, a la presidenta, dice, bueno, a la presidente, como usted quiera, no se la critica por ser mujer, como no se criticó a Morales por ser indígena, cuando incumplió él también su palabra, dice. Bueno, ¿cómo es esto de que no se criticó a Morales por ser indígena? Bueno, en algunos sectores muy conservadores le criticaron, y a la señora Áñez por ser mujer también, y justamente por ser mujer también le están criticando mucho por el hecho de haber asumido la postura de ser candidata. Tendría que ser más claro en el editorial. Bueno, en fin, ¿qué dice? La presidenta Yanine Áñez se ha convertido en el centro de la política nacional, primero por las razones que resultan de su investidura, y en segundo lugar por su decisión de postularse como candidata a la presidencia en las próximas elecciones. Diríamos que esta decisión ha ocasionado un tsunami político de intensidad, no solo dentro, sino también fuera de Bolivia. Al exterior, porque hay quienes no entienden cómo, si se desechó la idea de golpe o sedición en la salida de Evo Morales del poder a través de una sucesión constitucional consensuada, ahora la persona en quien recayó la responsabilidad de esta transición se postula a sí misma como candidata presidencial. Y dentro del país, porque con el anuncio todo el incipiente tablero político se ha removido desde las bases. La presidenta no está ajena a este debate. Durante el acto de posesión de sus nuevos colaboradores, intentó explicar por qué no ha sido una muestra de inconsecuencia el hecho de presentarse como candidata, después de haber insistido varias veces en que no lo haría. Intentó, decimos, porque no logró hacerlo de manera efectiva. Explicó que ella había querido conformar un frente único para evitar la dispersión de las fuerzas contrarias a Evo Morales y que debido a que no lo consiguió, decidió ella misma presentarse. Eso es una contradicción, dice página 7 en su editorial de hoy. No se puede reducir la dispersión incluyendo a un candidato más a ese escenario. Dos elementos resaltan del discurso de la presidenta, ambos criticables. Primero, haber usado la carta de género, entre comillas, es lamentable porque elude el centro del debate. Se le critica a la mandataria no haber sido consecuente con una promesa que hizo, y cuando se lo enrostran, ella dice, me critican porque soy mujer. La respuesta puede ser efectiva políticamente, pero simplemente es falsa.
No se la critica por ser mujer, como no se criticó a Morales por ser indígena, cuando incumplió él también en su momento su palabra. El otro asunto es la espinosa promesa de que realizará su trabajo como presidenta en horarios de oficina, y de lunes a viernes. Por lo tanto, en sus momentos libres podrá hacer campaña electoral. Un presidente no tiene realmente, dice página 7, no tiene realmente tiempo libre para dedicarse a otra actividad que no sea el descanso obvio o las relaciones personales. De hecho, la Constitución establece que los funcionarios públicos no pueden tener otra actividad pagada excepto la docencia. ¿Se imagina un ministro trabajando en horas de oficina y luego asesorando a un banco o a una empresa agrícola? Áñez está pagando con las críticas que recibe el costo de haber dejado su honroso sitial de presidenta de la transición para convertirse en una política más. Bueno, ¿usted qué opina de este editorial? Lo habíamos dicho, fue el periodista, colega Raúl Peñaranda, quien lanzó en uno de estos mensajitos, que también se publican en página 7, es ridículo y risible, dijo, va a ser una presidenta a medias, dijo, va a atender un medio tiempo la actividad que requiere ser presidente del país y el otro medio tiempo va a dedicar a la campaña, es ridículo, dijo en su columna. Y la gente piensa así, dicen por ello que lo echó a perder. Su imagen se haya deteriorado, así los políticos o politiqueros y sus seguidores y el yunquerío así en coro le digan, oh, estás muy bien, vas a arrasar, Yanine. Y no es así. El otro golpe para la gente fue la elección del candidato vicepresidencial. También mereció críticas. En fin, ¿usted qué opina? Le digo lo que piensa la gente, ¿no? Bueno, vamos ya a la despedida con esta caricatura de página 7. Ahí está. Usted ya tiene en su pantalla, ¿no? Y vamos, ¿qué se dice? Cumbre por la unidad, se dice, eran 5 sillas ahí, con una bandera de Bolivia. Pero bueno, cada uno está escapando con su silla. Desataron, desamarraron la bandera, la dejaron tirada ahí en la cima y cada uno está corriendo con su silla presidencial. Claro, son los 5 candidatos, ¿no? Caramba, caramba. En el país se da de todo, hay de todo y para todos. ¿Qué le parece? La política y la politiquería ya resultan ser lo mismo en nuestro país ya desde hace muchos años. ¿No le parece? Pues bien, de esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención, nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita